está a su lado, Dios te ve a ti como un guerrero o como una guerrera. ¿Sí lo cree? ¿Por qué? Porque Dios, fíjese que cuando Dios va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, está escrito que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, ¿está de acuerdo? Y como esclavos quizá tenían deseos de ser libres, porque el que es esclavo, yo creo que sabe que es esclavo, pero que en su mente tiene que estar pensando, algún día voy a ser libre. ¿Está de acuerdo conmigo? El que está en la cárcel por algún delito que cometió, pues en su mente dice, algún día voy a salir, y tiene propósito, tiene proyectos, algún día saldré de aquí, a menos de que tenga cadena perpetua. Ese yo creo que ese ya hasta pinta los barrotes, porque dice, pero eso es un caso muy extremo, ¿ok? Entonces, cuando el pueblo de Israel camina de esa manera, siendo esclavo, ellos caminaban como esclavos, pensaban como esclavos, pero Dios desde arriba le decía a los ángeles, me pide versos y yo los regalo. Solo que no le meto los ángeles, porque en ese verso no aparecen los ángeles, ¿ok? Pero desde arriba Dios decía a los ángeles, le decía, miren, mi ejército, el pueblo de Israel, el ejército de Dios. Pero Israel no pensaba que era ejército, pensaba que era esclavo. Entonces, a veces caminamos de esa manera. Somos cristianos, tenemos las mejores promesas, tenemos a Jesucristo que nos compró, tenemos a Dios que ya nos hizo la invitación o nos entregó un pergamino que dice, si crees, llegarás a ser mi hijo. Tenemos tantas promesas de Dios. Y por lo tanto nosotros hemos sido metidos, incluidos en un reino de los cielos primeramente, pero un reino que hay que conquistar. Siguiente hijo, por favor. En el libro de Mateo, el Señor Jesús dijo, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, tiene dos opciones usted. La primera es, desde los días de Juan el Bautista hasta la hora que Jesús dijo esto, o desde los días de Juan el Bautista hasta la hora que estamos hablando de esto. Usted decide qué horario quiere tomar. Yo tomo el de hoy. Entonces Jesús dijo, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencias y los violentos lo conquistan por la fuerza. Mira esto. Entonces Jesús nos abre una puerta dimensional en la guerra espiritual y nos dice que el reino de los cielos todo el tiempo va a estar sufriendo violencias, pero no por el mismo reino de los cielos, sino por el reino contrario. Pero en ese reino, en el de los cielos, solo los violentos o solo los valientes lo conquistan por la fuerza. Ahora échele una mirada al que está a su lado. ¿Lo ve valiente o lo ve violento? Porque quizá violento ya es, ¿verdad? No sé si me va entendiendo. Entonces necesitamos entender que ya Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencias y los violentos lo conquistan por la fuerza. Hay un reino que hay que conquistar. Pero no crea que lo va a conquistar diciendo, mire, eso me pertenece, así es que por favor usted se me puede. No. Es un reino que se conquista perdóneme la palabra, pero a trompada limpia. ¿Está de acuerdo? O sea, porque ¿cómo usted va a conquistar un reino con violencia sin hacer guerra? ¿Qué entiende por violencia? A ver si estamos en el mismo canal, porque no vaya a creer, vaya a pensar usted, no, el pastor ya vino violento. No. Es que ahí dice, y para conquistar, hay que conquistar con guerra. Y la guerra
Pues la guerra, perdóname, la guerra es guerra, trompadas, golpes, patadas, mordidas, lo que sea, pero la guerra es guerra. ¿Está de acuerdo? Entonces yo quiero que usted canalice esto, porque a veces nosotros, yo sé, la oración tiene poder, el ayuno tiene poder, pero hay cosas que hay que hacer para conquistar. Usted no se puede decir, poner, Padre, en el nombre de Jesús, anhelo, Señor, anhelo que el 2021 quiero tener un carro del 2022. Porque ya ve que sale un año antes. Y claro, dice Dios, claro, ahora pelea eso. Trabaja eso, empieza a buscar cómo, pero si oras y te sientas, sé que Dios es poderoso. Pero casi siempre Dios bendice al que siempre anda trabajando. Al vago difícilmente le cae algo. Al vago le cae flojera, eso es todo. Pero el que anda buscando va a recibir. Entonces, quiero llevarlo, mira esto por favor. Otra versión. Y desde los días de Juan, no, pásame la otra, hijo, pásame la otra. ¿Qué es conquistar? ¿Qué es lo que Jesús estaba hablando? Los violentos, los valientes son los que pueden conquistar. ¿Qué es conquistar? Primeramente quiere decir arrebatar, apoderarse de algo, atacar, tomar bajo control, literalmente arrebatar de la mano. Mira esto. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí nos atreveríamos a arrebatarle de la mano al reino de las tinieblas algo que nos pertenece a nosotros? Hello. Ese carro del año que quieres, ¿verdad que no lo tienes tú ya? Lo tiene otro, está en la agencia quizá. Y pastor, entonces hay que llegar a la agencia y agarrar. No, vas a la cárcel. Entonces hay que entender algo. Por favor. Arrebatar un Cadillac Escalade y se puso loco y quiso agarrar porque escuchó la predicación del pastor. No me vaya a meter en ese lío. Todo lo que estoy hablando es literal y espiritual, pero hay pasos, ¿ok? Entonces yo quiero llevarlo a esto. Siguiente, hijo, por favor. Fíjese que cuando leemos el libro de Hebreos, que es el libro que habla concretamente de la fe, el apóstol Pablo empieza a escribir acerca de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe nosotros creemos y entendemos que el universo fue hecho de las cosas, lo que se ve fue hecho de las cosas que no se veían. Empieza usted a leer y usted se sumerge en ese capítulo y todo el capítulo es de fe. Pero cuando llegamos al verso 32, versión Torres Amat, dice, ¿y qué más diré todavía? Dice el apóstol Pablo, porque ya se la pasó hablando 31 versos de la fe. Y entonces dice, ¿y qué más diré todavía? El tiempo me faltará si me pongo a discurrir de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Recuerde que él habla y Abraham hizo esto. Y Moisés no tuvo en valor las riquezas de Egipto con el único propósito de sufrir el oprobio de Cristo. Entonces ya habló de Abraham, ya habló de Noé, ya habló de Moisés, pero dice, ¿qué más? ¿Qué más puedo? No tengo tanto tiempo para hablar, pero podría hablarles de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Los cuales, ¿qué hicieron Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel y los profetas? Dice, los cuales por la fe conquistaron reinos, ejercitaron la justicia, alcanzaron las promesas, taparon las bocas de los leones. Mire esto, por favor. Entonces de repente me encuentro o nos encontramos de que
Gedeón me puede enseñar algo, porque nosotros conocemos el lado bueno de Gedeón. ¿Está de acuerdo? ¿Cuántos sabemos que Gedeón con 300 hombres conquistó? ¿Cuántos sabemos que Gedeón le puso a Dios que le confirmara su llamamiento? Sí, eso sí lo sabemos. Pero ¿saben ustedes que que Gedeón tenía problemas? Que tenía problemas como usted los tiene y como yo los tengo. Gedeón tenía problemas y tenía dudas. Gedeón tenía tanta duda en su mente porque a él le habían dicho, a él le habían predicado, a él sus padres le habían dicho, es que Dios, vieras cómo abrió el mar. ¿Verdad que saben ustedes que Dios abrió el mar para que el pueblo pasara en seco? Ahora, présteme atención y quiero que sea así, como decía aquel paisano, sincero. ¿De qué le sirve a usted? ¿Y de qué me sirve a mí? Que nos digan o que usted lea que Dios abrió el mar para que pasara un pueblo en seco. Si usted no estuvo ahí, y quizá usted nunca lo va a volver a ver. Nos sirve como historia, ¿cierto? Entonces él había recibido de sus padres, es que vieras Dios cómo nos sacó de Egipto, cómo hizo esto, cómo lo hizo lo otro. Entonces, pero cuando él estaba en problema, él decía, bueno, pues Dios lo sacó, pero mira cómo estoy. A ver si me va entendiendo. Entonces de repente, yo quiero llevarlo para que veamos 3, 4 personajes, los que nos dé tiempo, pero con 3 personajes que nosotros hoy aprendamos. Y ese personaje lo tome usted para usted mismo. Le aseguro, 100% convencido, usted es un conquistador. ¿Cuánto me entienden? A ver, levante su mano los guerreros si es que hay. Guerreras de Dios. Hermano pastor, y como yo guerrera, hermano, por favor entienda lo que dice Dios. Entonces yo quiero llevarlo. Siguiente hijo, por favor, mire esto glorioso. Cuando leemos este verso, el apóstol Pablo declara algo muy poderoso para la iglesia, para usted, pero que está inmerso, está sumergido, está metido en el significado de los nombres de cada uno de estos héroes de la historia bíblica, ya que cada uno de ellos nos enseña su carácter y su función en esta tierra. ¿Se acuerda que yo he tratado de que usted entienda cuál es la función suya en esta tierra como parte del cuerpo de Cristo? Cada uno tiene una función a desarrollar. Cada uno, claro, los nombres en hebreo tienen un poder y tienen una razón de ser. Claro que nosotros, por ejemplo, no se enoje nadie conmigo, por favor. A nosotros, nuestros padres, no sé cómo nos pusieron el bendito nombre que venimos arrastrando hoy. El que se lo pusieron bien, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero el que le pusieron Caralampio, Pánfilo, Filegonio, hermano, ¿cómo se llama? Da el apellido. ¿Sí me entiende, verdad? Bonifacio, imagínense. Claro, Bonifacio quiere decir el de cara bonita. Pero qué feo se ve Bonifacio con ese nombre, ¿verdad? A ver si me entendió. Ahí viene Bonifacio, todas las damitas de allá. Mira qué lindo es Bonifacio, pero si la face de Bonnie es fea. A ver si me va a entender. Entonces, cuando nosotros recibimos los nombres, tiene una razón de ser. Yo les he dicho inclusive espiritualmente, el día en que se vayan a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si ustedes quieren cambiar su nombre, bien lo pueden hacer. Claro, tiene que agarrar uno bíblico, no vaya a agarrar otro peor. ¿Sí me entiende? Bien, yo conozco personas, hermanos, que cuando se fueron a bautizar, cambiaron su nombre. Y claro, cambió su razón de ser porque ya tenía entendimiento de lo que iba a pasar en el mundo espiritual. Y bíblicamente se da cuenta usted que Dios le cambió el nombre a varias personas. Por ejemplo, nosotros sabemos de Josué, ¿está de acuerdo? Pero ¿sabe cómo se llamaba Josué? ¿Saben que a Josué le cambiaron el nombre? Que Josué no se llamaba Josué, se llamaba Oseas. ¿Sí lo sabe o no lo sabe? Entonces Josué era Oseas y le cambian el nombre.
a Yoshua o a Yeshua, que es el mismo significado de Jesús. A Abraham le cambian el nombre, a Sara le cambian el nombre, y a Pedro le cambian el nombre. Hay varias personas que le cambiaron el nombre, pero con un propósito, para definir la función suya en esta tierra. Entonces yo quiero llevarlo para que usted entienda esto. Siguiente, hijo, por favor. ¿Qué nos enseña? Mire esto. ¿Qué nos enseña Gedeón? Dice, cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlos, gritaron la espada del Señor y de Gedeón. Entonces, mire esto, le estoy resumiendo un montón de versos, pero de repente Dios llama a Gedeón. Y aquí vemos el resultado de que Gedeón tomó el llamamiento de Dios, le creyó a Dios y fue a conquistar un reino. Por eso es que dice Gedeón, Barak, Jefté, David, Samuel, y qué diré de los demás profetas. Ellos conquistaron reinos, taparon boca de leones, hicieron justicia, obtuvieron promesas. Hay promesas tuyas que las tienes que obtener tú. ¿Cuántos dicen amén? Hay promesas tuyas que las tienes que arrebatar. No puedo estar sentado. No, cuando me llegue la promesa y la promesa dice, ahí quédate sentadito. Aquí hay que arrebatarlas. Hay que conquistarlas. Entonces vea esto. Aquí vemos a un Gedeón, hermano, conquistando, y de repente todo el pueblo, los 300 que iban con él, empezaron a gritar, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Entonces ya, hermano, conquistaron, sometieron al enemigo. Pero yo quiero llevarlo, este es el ejemplo. Dígale que está a su lado, tú puedes conquistar. Y vas a conquistar en el nombre de Jehová y en tu nombre. Porque eso es lo que enseña la palabra. Por la espada de Gedeón, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. O sea, Dios primero. Dios está contigo. Dios te va a llevar. Dios te va a ayudar a conquistar. Pero tienes que poner el paso de fe. Pero veamos, siguiente, hijo, por favor. Mire, este es el resultado de creerle a Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál era el problema de Gedeón? Y arriba le puse Gedeón, el valiente dormido. Entonces, cuando Dios llama a Gedeón, dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, a Abisarrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Diga, Gedeón estaba trabajando. ¿Ok? Con miedo, pero trabajando. Dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Mire esto. ¿Cómo lo veía Dios a Gedeón? ¿Está de acuerdo? ¿Cómo lo veía Dios? Para Dios, Gedeón era un valiente guerrero. Para Dios, Gedeón lo veía, perdóneme, pero agarraba a los ángeles y decía, ¿ves aquel que está sacudiendo el trigo? Sí, Señor. Viera que ese es un guerrerazo. Mire, guerrero y valiente es un guerrerazo. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Y los ángeles, no me pida ver, los ángeles le hacían así. Señor, ¿está seguro? Mira, si ese es más cobarde que... Mire, ¿qué está haciendo? Sacudiendo el trigo y lo va a esconder porque nada más escucha que los madianitas vienen, se esconde también. Y Dios decía, pero ese es mi valiente guerrero. ¿Cómo la ves? Es que la opinión del mundo no, a mí no me importa, a ti no te importa. La opinión de Dios me importa mucho. Y Dios dice que yo soy guerrero. No sé manejar espada ni nada, pero aunque sea como decía la hermana, a mordidas pero le entramos. ¿Cuántos me entienden? Entonces de repente, y el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Y en otra versión dice, el Señor está contigo, Gedeón. Ahora se lo voy a explicar. Pero mire cómo estaba el valiente guerrero. El valiente guerrero le contesta, entonces Gedeón le respondió. ¿Cómo lee usted lo que sigue adelante?
Entonces Gedeón le respondió: Señor, no me vengas con ese cuento. Y a veces muchos de nosotros actuamos así. Siendo delante de Dios valientes guerreros, siempre decimos esto: Señor mío. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? ¿Cómo estaba el valiente guerrero? ¿Cómo nos encontramos a veces nosotros por las circunstancias que vienen a nuestras vidas? Si el Señor estuviera con nosotros, no me hubiera enfermado. Si el Señor estuviera conmigo, no me hubiese pasado esto. ¿Por qué no? Entonces, Gedeón, mire esto. ¿Por qué nos han ocurrido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Dice, ¿dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? Mire, la bendición de los padres, ¿cómo se lo puedo explicar? ¿A cuánto Dios le ha hecho un milagro? Ha sido bueno. Pero cuando se lo contamos a nuestros hijos, ese milagro que Dios hizo, todos los milagros que hace Dios son grandes, ¿ok? Pero haga de cuenta que le hace un milagro Dios así. Pero cuando lo contamos, como estamos tan contentos, llenos de esa bendición, no, hermano, ese milagro que fue así, lo hacemos así, hermano. Entonces Gedeón había recibido de su padre, dice, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Dónde y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? No nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Cómo se encontraba el valiente guerrero? Derrotado, con miedo, quejándose todo el tiempo. Y su padre le decía, Gedeón, levántate, un día va a venir Dios, va a aparecer Dios y nos va a rescatar. Ay, otra vez el cuento, padre. No, jefe, le decía, ese cuento me lo sé desde niño. Mire cuando esta barba tengo y no aparece Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios te ve como valiente. Para Él eres su hijo valiente. Para Él eres su hija valiente. Pero tú no te crees ni te sientes un guerrero. ¿Cuántos me entendieron? Entonces mire esto. ¿Qué quiere decir Gedeón? Siguiente, hijo, por favor, ahí. Gedeón quiere decir talador, cortador. ¿Sabe lo que es un talador, verdad? Talador de árboles. Quiere decir talador, cortador, quiere decir guerrero valiente. ¿Cómo lo saludó el ángel? Por lo que era. Guerrero valiente quiere decir destructor, quiere decir el que magulla o rompe, quiere decir Dios ve en cada uno de nosotros a un Gedeón. ¿Está de acuerdo con nosotros? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo con Dios? Dios ve en cada uno de nosotros a valientes guerreros. Pero el problema que nosotros tenemos es que no creemos que Dios se interese o vea que nosotros tenemos la calidad de guerreros. Entonces Dios lo veía, primeramente le decía a los ángeles, otra vez le decía, allá yo tengo un talador. Allá tengo uno que derriba las cosas. Si usted sigue leyendo cuando Dios llama a Gedeón, no, lo primero que hizo fue derribar todas las estatuas que su padre tenía, que el pueblo tenía, las derribó todas. Y de repente en la noche las derribó y en la mañana dijeron, alguien entró aquí. Y se dieron cuenta que había sido Gedeón, que lo llamaron Jerobal. Y su padre dijo, bueno, si él fue, si esos creen ustedes que son dioses, que los defiendan esos dioses. Dejen tranquilo al Gede. A ver si me va entendiendo. Dios vio en Gedeón a alguien en quien podía confiar, entregarle el llamamiento para que fuera a derrotar y liberar al pueblo.
¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos Gedeones hay en este día aquí? ¿Cuántas personas que quizás no saben que tienen un potencial glorioso, pero delante de Dios tú eres un guerrero? Delante de sus ojos tú eres una guerrera. Claro que no has querido quizás incursionar, no te has dado cuenta, pero media vez te des cuenta y te levantes, Dios va a ver. Ahí está el guerrero que yo sabía. De repente cuando Gedeón empezó a conquistar, empezó a las batallas, los ángeles, perdón, no me pida verso, los ángeles le dijeron a Dios, wow, Dios, verdaderamente que ese que ni sabía, mira ahora, es que así te ve Dios. Número 2, siguiente hijo, por favor, vamos rápido, le dije que iba a ser breve. Barak. ¿Se acuerdan que estoy hablando solo de los que el apóstol Pablo aclaró en Hebreos? ¿Qué más diré? Tiempo me faltara de hablar de Gedeón, de Barak. Mire esto. Jueces capítulo 4, verso 16. Mas Barak persiguió los carros y el ejército hasta a Jaroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó ni uno. Mire esto. De repente nosotros encontramos a Barak. Y Barak es un soldado, es un hombre de Dios, pero al igual que Gedeón, temeroso, con miedo. Siguiente hijo, por favor. Ahora se lo voy a explicar. Le voy a poner primero el resultado de lo que logró y después le doy qué significa Barak. Entonces, mire, Barak significa relámpago, trueno, relámpago por analogía dice un destello. Concretamente una espada reluciente. Barak significa espada reluciente, trueno, relámpago. Mire esto. Sigue diciendo relámpago, reluciente, relumbrante, relumbrar. Dice espada pulida con resplandor, resplandor. Mire el significado de Barak. Si tiene un hijo y van a nacer, mire, ya vaya pensando, Barak. No le ponga Obama nada más, pero solo Barak. ¿Ok? Mire esto, por favor, mire esto glorioso. De repente Dios, ¿se acuerdan qué significa Gedeón? Valiente, guerrero, pero estaba con miedo, estaba con duda. De repente desarrolló su potencial y entonces surge el guerrero. ¿Está de acuerdo? De repente tenemos a Barak, un hombre de Dios, un hombre que conocía las promesas de Dios, igual que Gedeón, pero que era temeroso, tenía miedo. Y creo, yo les he dicho, todo ser humano camina con miedo. Todo ser humano. Todo ser humano. Hasta el más valiente tiene miedo, aunque de él mismo, pero tiene miedo. ¿Sí me entiende? Todo ser humano tiene miedo. No me diga usted, no, pastor, yo no tengo miedo. Todo mundo tiene miedo. Solo que el miedo se puede controlar. El miedo, Dios dice, no les he dado un espíritu de cobardía, sino que les he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué? Porque Dios sabe que media vez una mala noticia, uno empieza, el temor, el miedo empieza a surgir. Todo ser humano tiene miedo. Hasta Rambo vamos, para que usted me entienda. Entonces, mire esto, por favor. Vemos a Barak que conquista, acaba con el ejército de Sísara. El pueblo de Israel estaba sumergido, temeroso, había sido conquistado por el pueblo enemigo, pero de repente, Dios quiere levantar. Es que Dios, el anhelo de Dios es siempre levantar guerreros, levantar un ejército que le confíe, que le crea a Dios para que Dios haga milagros. Entonces de repente, siguiente hijo, por favor, mire, ya vimos que conquistó a Barak. Dios anda buscando a esos guerreros que sepan manejar la espada del Espíritu y la espada de la palabra para combatir contra el reino de las tinieblas. Ahora, necesitamos entender esto. Siguiente hijo, por favor. Ahora regresamos. Sí, bueno, se lo voy a explicar. Echa reversa, hijo, por favor. Reversa, parece que se borró. Cuando en el libro de Jueces, capítulo 4, verso 1 en adelante, el ejército está atacando o está oprisionando al pueblo de Israel. Y cuando está oprisionando al pueblo de Israel,
Déjeme ver, acá lo tengo. En el verso 6, ¿me puede regalar Jueces 4, 6, 7 y 8? De repente, el ejército viene pues a atacar a Israel. Se sienten desprotegidos. Es en la época de los jueces, en donde aún los jueces de Dios escaseaban. Y había una mujer conocida como Débora la profetisa. Y Débora recibe de parte de Dios, verso 5, dice, y ella mandó a llamar a Barak. Mire esto. ¿Por qué? Porque recibió de parte de Dios que era el tiempo de liberarse del enemigo. Era el tiempo de que Israel iba a conquistar. Era el tiempo de que el pueblo de Dios, era el tiempo de su libertad. Pero no habían hombres. Qué vergüenza, ¿verdad? Que en medio del pueblo de Dios no hayan hombres valientes, o que todos los que estén sean valientes, pero no sepan qué hacer. Imagínense, hermano, un pueblo lleno de valientes y que una mujer esté diciéndoles qué hay que hacer. ¿Verdad? Que allá en el pueblo dices, eso da muina, ¿verdad? Pero así está la cosa. Entonces de repente, a ver si ya me lo tiene. Y verso 4, hijo, verso 6. Entonces ahí déjalo ahí. Entonces está la profeta, dice, y se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella para pedir juicio. Verso 6. Y ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, esto ha ordenado el Señor Dios de Israel, ve y marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. A ver si un día platicamos esto. Dicen que los hijos de Zabulón eran comparados en ese entonces como gacelas. Por la rapidez, dice que no saltaban montes, saltaban árboles completos. Imagínense. Por esa razón Dios le dice, llévate solo a esto, los demás me lo dejas. Con estos tienen. Y con 10,000 hombres, ¿quién no va a la guerra, verdad? Entonces mire esto. Entonces le dice, Dios le dice, la profeta Débora le dice, esto ha ordenado el Señor Dios de Israel, ve y marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Solo llévatelos. Verso que sigue, hijo, por favor. Y yo traeré a ti a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus muchas tropas al torrente Sison, y lo entregaré en tus manos. ¿Cuál era la promesa de Dios? El enemigo viene, levántate tú, Barak, agarra 10,000 hombres de los hijos de Neftalí, de Zabulón, ve al monte Tabar, allí te voy a entregar a ese ejército. Ahí te voy a entregar a ese ejército. ¿La victoria está dada? ¿La victoria está dada? Sí, pero mire esto, sigue diciendo. Le respondió Barak, si tú no vas conmigo, si tú vas conmigo yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Estamos hablando, Dios le dice a Débora, llámate a Barak y dile, el ejército enemigo viene, pero dile que tome 10,000 hombres de la tribu de Zabulón y Neftalí, yo le voy a entregar al enemigo. ¿Cuántos iríamos? A ver, Barak, o cómo se dice. ¿Cuántos iríamos de los varones? A ver, otra vez, ¿cuántos iríamos? Solo Reinaldo. Pero mire, ya Dios le dio ellos sabían que esta mujer era de Dios y que todo lo que declaraba se cumplía. Y además le dijo, Dios ha dicho, vaya al monte Tabor, júntese sus hombres, yo le voy a entregar a Sísara. Pero sale este hombre Barak. Le respondió Barak, si tú vas conmigo, yo iré, pero si tú no vas conmigo,
Ah, ah. ¿Qué era lo que le daba valor a Barak? ¿Los 10,000 o la mujer? No, no era su esposa, era la profeta. ¿Qué le daba valor? Porque a veces nosotros ese es el problema que tenemos. Dios dice y estamos esperando, perdónenme, estamos esperando muletas para caminar. Si Dios ya dijo, lo va a hacer. Entonces Dios, siguiente hijo, por favor. Creo que ya es. Ok, mire esto. Entonces, Débora le dice, mira, Dios quiere entregarte en tus manos a Sísara y a su ejército. Pero como me estás pidiendo que yo vaya, yo voy a ir contigo. Pero no te va a dar. Nosotros vamos a ganar porque Dios ya lo dijo. Pero no te va a dar la gloria a ti. Y Dios quería levantarte. Se le va a dar a una mujer. Y fíjese, ni siquiera a Débora. Dice la palabra del Señor que se enfrentaron los ejércitos. Dios intervino. Empezó el pueblo de Israel a destruir, a conquistar el ejército de Sísara. Y Sísara dice que cayó de su caballo, salió corriendo y se metió a una casa. Cuando se mete a una casa, la señora, la dueña de la casa, sabe quién es y le dice, ¿me dejas entrar? Permíteme, se metió y le dice, Sísara, si alguien viene a preguntar quiénes están aquí, le dices que no hay nadie. Pero como estaba tan cansado, yo creo que ha leído esa historia usted, que estaba tan cansada, le dio un vaso de leche y aquel, todos muertos allá y se quedó dormido. Y va aquella señora, agarra una estaca, un martillo en la mano. Y hasta todavía dice la Biblia, dice, y tuvo mucho cuidado que estuviera dormido. Y cuando está dormido, agarra la estaca con el martillo y lo siembra en la tierra. Débora no estaba hablando, el trofeo se lo va a llevar a una mujer, no estaba hablando